Buen día, vamos a revisar algunos de los puntos importantes del taller de contorneo de cáncer de pulmón. En cuanto al resumen de caso, se trata de una paciente femenina de 68 años con diagnóstico de carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado de pulmón izquierdo, con actividad metabólica tanto en mediastino como a nivel supraclavicular izquierdo. Antecedentes de importancia: tabaquismo y cáncer de mama izquierda en 2018. Fue enviada con nosotros tras obtener una respuesta parcial a quimioterapia. Como primer objetivo del taller de contorneo fue la realización de un atlas de órganos de alto riesgo y de niveles ganglionares, al cual tuviéramos un fácil acceso a través del sistema Eclipse. Para tener acceso únicamente tenemos que colocar el número de expediente e irnos a las imágenes de tomografía de taller de pulmón. En esta imagen de tomografía tenemos detallados cada uno de los órganos de riesgo, como por ejemplo tenemos aquí la reconstrucción 3D del plexo braquial. Para recordar, podemos ver la emergencia de las diferentes raíces nerviosas que van de el foramen neural de C4-C5 al foramen neural de T1 con T2. Tenemos propiamente lo que es el volumen del órgano de riesgo y las anotaciones respecto a estructuras anatómicas auxiliares para delimitar este volumen de riesgo. En el caso del plexo braquial tenemos que hicimos la anotación del foramen nervioso, así como del escaleno anterior y escaleno medio, y entre estos delimitamos el volumen del plexo propiamente. Tenemos que otra de las estructuras que debemos de localizar, aparte de los diferentes forámenes nerviosos, así como el músculo escaleno medio y escaleno anterior, tenemos que el escaleno medio va a terminar a nivel del paquete básculo nervioso axilar y que ya en nuestro borde inferior del nervio plexo braquial vamos a utilizar como referencia esta estructura anatómica para poderlo delimitar. Otra de las estructuras anatómicas que vale la pena mencionar es propiamente el pulmón. Entre las recomendaciones que nos hacen de cómo delimitar pulmón, tenemos que lo vamos a hacer en la ventana propiamente pulmonar. No debemos de contornear o incluir dentro del volumen otro tipo de densidades, como pueden ser derames pleurales o atelectasias. En esta misma imagen podemos ver que se delimitó el árbol bronquial proximal y a este le dimos una expansión de 2 centímetros también como órgano de riesgo. Y entre las recomendaciones de la delimitación de pulmón, debemos de hacer una operación booleana restando el árbol traqueobronquial proximal, al igual que el PTB que vayamos a realizar para poder hacer una adecuada evaluación de la dosis recibida a este órgano de riesgo. Tenemos como otro de los objetivos tener un atlas de los niveles ganglionares. Aquí como por ejemplo tenemos el primer nivel ganglionar torácico, que es el nivel 1 izquierdo. Tenemos los diferentes límites o estructuras anatómicas que nos van a servir para delimitar este nivel ganglionar. Tenemos que muchos autores indican como referencia la fascia posterior del esternocleidomastoideo, así como la fascia profunda del cuello, y se va a extender hasta la tráquea o línea media.
El nivel 1, recordemos que va desde el corte, desde la parte inferior, desde el cartílago cricoides hasta el opérculo torácico. Tenemos aquí el atlas que realizamos de los diferentes niveles ganglionares, iniciando por el nivel 1, que son los niveles cervicales bajos de forma bilateral. Ya continuándose con estos, tenemos los niveles paratraqueales altos, que van desde los ápices pulmonares hasta la arteria innominada. Podemos ver propiamente aquí el volumen paratraqueal alto, tanto derecho como izquierdo. Nos continuamos con los niveles 3. El nivel 3A, que es prevascular, que vamos a tener que va desde el borde posterior del esternón hasta propiamente los grandes vasos, como es la vena cava superior y la arteria carótida. Tenemos posteriormente el nivel 3 posterior o retrotraqueal. A estos niveles le van a seguir a partir de la arteria innominada el nivel 4 o niveles paratraqueales bajos. Tenemos aquí el nivel 7 o subcarinal, que como todos recordaremos, la principal referencia va a ser la bifurcación de la tráquea o carina. Tenemos el nivel 6 de los paraórticos. Entre las principales referencias anatómicas tenemos el arco aórtico y el ligamento aórtico. El nivel 8 o paraesofágico, que lo vamos a contornear a partir de la bifurcación de la tráquea. Por último tenemos el nivel 9 o del ligamento pulmonar. Vamos a pasar a los volúmenes de tratamiento. En la imagen que ustedes observan a su izquierda, tenemos claramente el ejemplo de la utilidad del PET para delimitar un área metabólicamente activa de otras zonas como son atelectasias, hilio pulmonar, vasculatura. Entonces vamos a delimitar únicamente las áreas que son metabólicamente activas. Se recomienda que sea un estudio de PET reciente y que el estudio del PET se haga en la misma posición de la simulación, o que en su defecto se realice una fusión de imágenes, como fue el caso nuestro. En nuestro caso nos basamos también en un PET pretratamiento, prequimioterapia, en el cual además del primario establecían los niveles supraclaviculares izquierdos, el nivel prevascular izquierdo, paraórtico izquierdo, paratraqueal inferior derecho, subcarinales y parailiares para la delimitación de los diferentes volúmenes. Tenemos aquí cómo nos fuimos basando en las diferentes áreas de hipermetabolismo, tanto del mediastino, para delimitar nuestros volúmenes. Aquí claramente se ve el ejemplo de la importancia de obtener una imagen tanto en expiración como es expiración y una basal. Tenemos la imagen en inspiración, que es propiamente el volumen de color amarillo, la reconstrucción de color amarillo. Posteriormente tenemos el volumen en expiración, que es la reconstrucción en color rojo, y el volumen basal en azul. Como podemos ver, aquí se hace evidente el desplazamiento del volumen en ambos extremos del ciclo respiratorio, y pone en evidencia la importancia de esta consideración. Tenemos aquí en otra vista cómo delimitamos el volumen en expiración,
y cómo este contrasta con el volumen en la fase, en la otra parte de la fase expiratoria, desde un punto de vista sagital de la tomografía. Aquí podemos ver claramente el desplazamiento antero-posterior de estos dos volúmenes. Podemos ver este desplazamiento al ver el borde anterior de ambos volúmenes, que es de aproximadamente 1.95 centímetros. Ya habiendo delimitado los volúmenes del GTB, solo para recordar que para cubrir el 95% de la extensión microscópica de este volumen, debemos de dar un margen de 8 milímetros en el caso de adenocarcinoma y un margen de 6 milímetros en el caso de células epidermoides. En este caso dimos a los GTBs tanto en inspiración como en expiración un margen de 6 milímetros. Ya posteriormente con esto vamos a dar el margen del CTB y posteriormente vamos a obtener los volúmenes de PTB. Vamos a pasar a la siguiente etapa, que es propiamente la evaluación del plan. Tenemos el arreglo de campos, que nosotros debemos de fijarnos sobre la entrada y salida de los campos, como vamos a ver en la siguiente imagen. En la tomografía no es la más adecuada, ya que nos quedamos algo cortos en cuanto a los cortes superiores respecto al volumen delimitado. Vemos de que por lo menos debemos de dar un margen en cuanto a la tomografía de 2 centímetros en cuanto a cortes posterior a finalizar nuestros volúmenes. Tenemos en cuanto a la cobertura de nuestro volumen, tenemos que el 95% de la dosis va a cubrir el 100% del volumen. El 95% de nuestra dosis equivale a 65 grays y como podemos ver va a cubrir el 99.9% de nuestro volumen. En cuanto a la evaluación de la homogeneidad, lo debemos de hacer tanto visualmente como mediante la utilización de la fórmula. De acuerdo a la ICRU 83, el índice de homogeneidad es la dosis recibida por el 2% de volumen menos la dosis recibida por el 98% del volumen dividido la dosis recibida por el 50% del volumen. En nuestro caso, nuestro índice de homogeneidad va a ser de 1.14, siendo el 0 que va a indicar una distribución de la dosis absorbida que va a ser casi totalmente homogénea. Tenemos aquí también la evaluación visual de nuestros puntos calientes en los diferentes cortes de tomografía. Podemos ver que en la mayoría de casos nuestro punto caliente permanece dentro del volumen de tratamiento. En cuanto a conformidad, va a ser la relación que existe dentro de nuestro volumen tratado dividido el volumen del PTB. En nuestro caso fue un índice de conformidad de 0.95, recordando que un índice de conformidad ideal es de 1. Y por último, nuestra evaluación de volúmenes de alto riesgo, si estos cumplían o no con nuestras dosis de restricción. Aquí tenemos los principales, que es el pulmón con una dosis media de 18, con una recomendación de una dosis media para ambos pulmones menor de 20 a 23%. También tenemos otros parámetros que nos pueden ser útiles en cuanto a pulmón
individual, un B5 del 60%. Y la recomendación es menor al 60% para disminuir el riesgo de fibrosis. La dosis en cuanto a corazón, que es un B25, recomendado menor del 10%. Tenemos aquí el histograma, cómo vamos a evaluar, por ejemplo, el B20 de pulmón. Tenemos que en el eje de las X tenemos la dosis, que es de 20 grays, y en el eje de las Y tenemos el volumen relativo de pulmón, que en este caso fue 32%. Tenemos aquí únicamente para recordar las dosis recomendadas para esófago en el Quantec, que va a ser una dosis media menor a 34, un B50 menor a 40%, y una dosis a plexo braquial, un B66 menor a 0.03, prácticamente una dosis mínima menor a 66 grays.